coordinadora de la escuela y siempre dispuesto a compartir sus dotes artísticas, va a interpretar la canción Para la guerra nada, de Marta Gómez, muy apropiada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un buen pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen tinto para el invierno, para el barco un timonel. Para la guerra nada, para el viento un molinete, para el olvido un papel, para Marte una cama, para el alma un buen café, para abrigar entre una almohada y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar. Para la guerra nada, para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra semilla, para ti, aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando una canción. Para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar. Para el verano bicicleta y burbujas de jabón, un abrazo para la brisa, para la vida una canción. Para la guerra nada, para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseñor, para el campo una amapola, para el mar un arrebol, para la risa una pluma, para el llanto una canción, para el insomnio la luna, para calentarse el sol. Para la guerra nada, para la guerra nada. A todas y a todos. Comenzamos este acto con un momento, como siempre lo hacemos, con un momento de oración. En esta ocasión vamos a pedir la intercesión de María para este nuevo comienzo de la escuela con esta oración de José María Rodríguez Olaizola. Estamos todos en confianza. María, niña con el mundo en el alma, sutil, discreta, oyente, capaz de correr riesgos, chiquilla de la espera, que afronta la batalla y vence al miedo, señora del Magnífica, que canta la grandeza velada en lo pequeño, y ya muy pronto, madre, hogar de las primeras enseñanzas, discípula del Hijo hecho maestro, valiente en la tormenta, con él crucificada abriéndote el misterio, refugio de los pobres, que muestran, indefensos, su desconsuelo, cuando duele la vida, cuando falta el sustento. Aún hoy sigues hablando, atravesando el tiempo, mostrándonos la senda que torna cada hágase en un nuevo comienzo.
Bueno, pues con este acto ponemos en marcha un nuevo curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, Aula Abierta del ISTIC. En nombre de todas las personas que trabajamos por esta escuela, doy la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en este hermoso patio de la Casa de la Iglesia y a quienes nos acompañan también a través de Zoom y de una manera especial a las que se incorporan, a todas esas personas que se incorporan por primera vez a la escuela. Damos también la bienvenida a las personas que nos acompañan en la mesa, Juan Jesús García Morales, director del ISTIC y por lo tanto director también de esta escuela, y Sebastián Mora Rosado, que compartirá con nosotros la primera ponencia de este curso. Aprovecho también para disculpar la ausencia de nuestro obispo, don José Mazuelo, y de su obispo auxiliar, don Cristóbal Denis. Por coincidencia de agenda no han podido estar presentes, pero sabemos que contamos siempre con su apoyo. Bueno, al comenzar un nuevo curso, nos gusta recordar que la escuela está abierta a creyentes y no creyentes que compartimos el compromiso por la justicia y el bien común, con la mirada puesta en las personas más vulneradas y empobrecidas. Un compromiso orientado siempre por la doctrina social de la Iglesia, que nos ofrece principios y criterios para actuar en la vida social y política. En palabras del Papa Francisco, todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Pues bien, a nuestro alrededor, la verdad es que nos encontramos realidades donde la dignidad de la persona es pisoteada. Por citar algunas, porque seguro que ustedes ya piensan en muchas situaciones. Por ejemplo, los trabajos precarios, la situación de las personas migrantes, las que buscan refugio, especialmente la situación de vulnerabilidad de los menores y de los jóvenes que llegan a nuestras islas, la trata de personas, los preocupantes datos de pobreza y exclusión social en Canarias y en el resto del mundo, ¿no? Y cómo no, las situaciones de violencia y de guerra en diferentes países y continentes. Repito, por citar algunas. Bueno, además hay que tener en cuenta que la globalización neoliberal dominante está destruyendo la sociabilidad, porque prevalece lo individual sobre lo comunitario. Y esto no favorece el desarrollo de la fraternidad universal. En la Fratelli Tutti ya se nos dice que el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan. Y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Bueno, pues ante esta realidad que nos interpela, estamos llamados a vivir y proponer el bien común, es decir, a construir las mejores condiciones sociales posibles en cada momento, para que todas las personas puedan vivir de acuerdo con su dignidad, dando prioridad a las necesidades y derechos de las más empobrecidas. Por eso es importante reconocer los signos de esperanza que descubrimos en nuestro día a día, en la solidaridad, en el acompañamiento, en el trabajo callado y comprometido de tantas personas anónimas, de organizaciones y movimientos, de grupos parroquiales, de Cáritas, en el trabajo de la Iglesia diocesana, que pone en marcha el Plan Diocesano de Pastoral 2023-2026, en el Sínodo de los Obispos que se celebra estos días en Roma y en tantos otros signos de esperanza que a veces nos pasan desapercibidos. Como dice el Papa Francisco, el amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia
que beneficie a los últimos. Sin micrófono también se me oye. Ojalá nuestra escuela sea también un pequeño signo de esperanza que nos capacite para trabajar por una transformación de la historia que beneficie a los últimos. Bueno, pues tras esta pequeña introducción que siempre nos gusta hacer, vamos a dar la palabra a don Juan Jesús García Morales, director del ISTIC y director también de esta escuela, en quien siempre encontramos apoyo y colaboración. Gracias, Cristina. Bueno, una introducción que es una síntesis perfecta, una síntesis muy buena de todo lo que es el quehacer de esta escuela y de todas las pretensiones que tiene este programa que han sacado del aula abierta para este año. Yo solo saludarles, no han podido estar, como ya ha dicho Cristina, ni don José ni Cristóbal, pero saludarles de parte del ISTIC porque yo creo que cada vez valoramos más y entendemos más la importancia de programas de formación continuada como este, que no insisten en un academicismo que nos encierra en el aula, sino precisamente que pretende aprovechar esto que ahora acaba de citar Cristina y que citan en la portada del programa, esto que decía el Papa Francisco, de aprovechar todo lo que sea necesario. Nosotros no somos idealistas, es decir, no vivimos de un ensoñamiento que nos hace perseguir la justicia y que nos hace perseguir la solidaridad y que al fin y al cabo, si fuese solo eso, pues tenemos motivos más que suficientes para tirar la toalla y cerrar el kiosco, porque vemos toda la cantidad de lacras sociales que hay a nuestro alrededor. No lo hacemos por idealismo, lo hacemos porque realmente creemos que la salvación está en Jesucristo y Jesucristo nos anima precisamente a eso, a involucrar a todo el mundo. Todo el mundo ha sido tocado por Dios, todo el mundo ha sido elegido por Dios y tenemos que esforzarnos cada día más en el diálogo, en esta cultura de la participación que nos van a hablar hoy. A mí de verdad creo que cada vez todo esto es más importante y a mí me ha emocionado desde la canción de Guillermo antes, precisamente pues eso, en este contexto en el que estamos viviendo, en el que parece que no hemos progresado absolutamente nada. Sí, progresamos en técnica, en el coche eléctrico, en todo lo que ustedes quieran, pero humanamente, joder, es que da la impresión de que estamos todavía en el mismo siglo de Cristo, ¿eh? Y no avanzamos como humanidad. ¿No? Y sin embargo, pues el ver a toda esta gente que tiene este deseo de formarse, de aprovechar todo lo que tengamos, de involucrar a todo el mundo, que seamos capaces de hacerlo, todo esto pues al final es muy esperanzador, ¿no? Hace poco inaugurábamos también el curso del ISTIC, y vino un profesor de Tenerife, un profesor de filosofía de Tenerife, a dar una conferencia inaugural que lo que venía a insistir era precisamente en la necesidad de hacer participar a todos, ¿no? Partía también de una idea del Papa Francisco, en esta ocasión en la Veritatis Gaudium, donde él plantea que los institutos de teología tienen que ser verdaderos laboratorios de ideas en el que confluyan todas las ideas para generar algo que realmente no sea solo un ideal, sea un motor, algo que nos mueva. Y vamos, yo lo que vi en aquella lección inaugural lo veo reflejado en esto que queremos hacer. Así que de parte del ISTIC, pues eso, animarles en este deseo, no solo en esta tarea, en esta aula que les congrega y que responde a ese deseo interior no solo de formarse, sino de aprovechar todo lo que se pueda para generar una cultura distinta. Y no solo animarles, sino también, bueno, ya lo ha dicho Cristina, pues mostrarles nuestro apoyo para lo que necesiten, porque para nosotros la labor de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana es algo necesario, algo a apoyar, porque es un baluarte también de lo que perseguimos. No es un ideal, no es una quimera, un ensoñamiento, sino es algo real que podemos ir haciendo juntos. Gracias.
Muchas gracias, Juan Jesús. Bueno, pues como es habitual en la inauguración, pretendemos dar entrada al contenido fundamental del curso. El programa que luego nos presentará Isabel más detenidamente es una propuesta variada, con temas de interés actuales, para dar respuesta sobre todo a los retos y llamadas que se plantearon en la evaluación del curso pasado, donde constatábamos que en esta sociedad fragmentada y polarizada estamos llamados a tender puentes entre posturas distintas, entre diversas formas de hacer política, entre diferentes formas de participar y asociarse, entre religiones. Bueno, pues por ello hemos apostado por la cultura de la participación a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y para esto contamos esta tarde con Sebastián Mora Rosado, una persona muy conocida y querida dentro y fuera de la Iglesia, especialmente por quienes han trabajado y trabajan en Cáritas, pero también en nuestra escuela, porque estuvo con nosotros hace casi 2 años, en diciembre de 2021. Lo que pasa es que en aquella ocasión fue telemáticamente, ¿no? Hoy tenemos el privilegio de contar una vez más con él, pero además presencialmente, ¿no? Porque su colaboración él siempre está disponible. Y yo quiero aquí parar un poco y decir que mucha gente ha llamado preguntando, pero viene, pero va a estar. Pues sí, está. Sí, porque decían, ¿ves telemáticamente? No, no, va a estar, va a estar. Bueno, pues es verdad que es un viaje relámpago, porque todo hay que decirlo. Llegó a media mañana prácticamente y se va pues de madrugada, vamos, tempranito, o sea que no va a estar ni 24 horas, con lo cual la verdad que sabemos el esfuerzo que eso supone realizar un viaje de ese tipo, así que bueno, pues te agradecemos enormemente tu disponibilidad, tu colaboración y tu cercanía. Yo voy a reseñar algunos datos de Sebastián, sabiendo que es difícil, la verdad, resumir así su testimonio de vida en unas palabras, pero bueno. Nació en Málaga, está casado, tiene 3 hijos, es doctor en sociología, licenciado en filosofía y máster en doctrina social de la Iglesia. Fue secretario general de Cáritas Española entre 2009 y 2017 y es miembro del patronato de la Fundación FOESA. Ha dirigido la revista Documentación Social y ha pertenecido a diferentes comités de ética asistencial. Forma parte del Consejo de Dirección de Iglesia Viva. Es coordinador social de la Cátedra de Energía y Pobreza de Comillas, ICAI, y miembro de la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro. En la actualidad ejerce también como profesor en diversos grados y másteres en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha investigado y enseñado en el ámbito de la intervención sociosanitaria, especialmente sobre colectivos de exclusión severa, drogodependientes, migrantes, personas sin hogar, pero sobre todo ha compartido parte de su vida y de su labor profesional con estas personas, desde su compromiso creyente y político en la Delegación Diocesana de Inmigración y en Cáritas Diocesana de Madrid. Bueno, digo, esto es una presentación corta, cortita, porque si hago una presentación más exhaustiva, tenemos que salir de aquí corriendo al aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, Sebastián, siéntete rodeado de personas que te aprecian y valoran tus aportaciones y cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, en realidad de lo que sé es de cocinar. Digo que los otros son títulos, pero lo que me gusta es cocinar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que un gustazo. He podido venir media mañana, pero he estado con una buena amiga, con Fátima, paseando, charlando, comiendo, después tomando un café con Daniel, o sea que lo he aprovechado bien y después algo tomaremos, supongo, con lo cual bien. O sea que 24 horas y he comido 3 veces, bien. O sea que eso, línea positiva. Bueno, ¿qué voy a tratar de compartir esta tarde? Básicamente tres elementos, ¿vale? 3 elementos. El primero sería, como sociólogo, tratar de caracterizar en qué consiste eso de la participación y cuáles son las condiciones sociales de la participación. Porque la participación no es una idea que va por el aire y que cogemos
y la ponemos en práctica. Participar tiene muchos obstáculos en la sociedad en la cual nos movemos. Y hay obstáculos de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, que de alguna manera nos llevan a que el hecho de participar, estadísticamente hablando ya hoy en día en España, como en otros países europeos, sea una minoría. Mayoritariamente no participamos en los grandes eventos políticos, sociales y culturales. De alguna manera, lo que quiero establecer es que no simplemente por el hecho de atribuir a la participación una especie de mito mágico que todo se va a arreglar desde ahí, porque las condiciones sociales y económicas las cuales vivimos hace a veces muy complejo el hecho de la participación. Y además esa participación se da de una forma muy segmentada. No todas las personas que comparten una condición social determinada participan con la misma intensidad ni tienen la misma capacidad de influir en los procesos decisorios, ¿vale? Eso sería una primera caracterización. La segunda, lo que voy a tratar de hacer es desentrañar el hecho de la participación, porque en realidad hay muchos tipos, muchos enfoques y muchas maneras de participar. Si cuando terminemos esta charla, yo estaré unos 40 minutos que me ha dicho Cristina y tendremos algo de coloquio, supongo, y nadie pregunta, cuando yo salga diré qué poco ha participado la gente. Si hay muchas preguntas, que espero que las haya, yo diré qué participativamente es la gente en Canarias. Pero en realidad lo que habéis hecho es preguntar. Básicamente preguntar, como mucho exponer una idea, pero a eso le llamamos participación. Es decir, que la participación, que aunque sea un concepto tan querido, un concepto en sociología política y en filosofía política tan aclamado, en realidad dice o se dice de muchas maneras y puede servir a muchos intereses. Hitler subió al poder por una votación mayoritaria del pueblo alemán, es decir, porque el pueblo alemán participó. Si no hubiera participado, pues igual no hubieran ocurrido las cosas que ocurrieron. Es decir, que la participación no es neutra, ni la participación es siempre positiva, ni la participación nos tiene que llevar automáticamente al bien, sino que la participación, y aquí ya me meto en un ámbito de doctrina social de la Iglesia, siempre que tenga el horizonte del bien común, tendrá un aspecto positivo, pero no siempre se utiliza la participación para el bien común. Si vemos ahora el mapa político de Europa, seguramente en muchos países y de manera bastante extensa en otros, el ascenso de grupos autoritarios de derecha está en incremento. De alguna manera están incrementando la participación los movimientos autoritarios. Por eso no tenemos que estar contentos, porque no es una participación que vaya enfocada al bien común. La participación es un hecho sociológico que normativamente, es decir, filosóficamente, podemos valorar como deseable o incluso a veces como no deseable. Yo creo que es fácil de entender si yo dijera, en Canarias la participación de la mafia es muy intensa y muy extensa. Estaríamos hablando de mucha participación, pero todos diríais que no es positiva. O dicho de otra manera, no el mucho participar por el hecho de participar mucho es bueno y es deseable, sino un participar para qué y un participar cómo y un participar con quién. Con lo cual, lo que estoy haciendo en este segundo momento es complejizar desde un panorama sociológico el ámbito de la participación. Y lo último que voy a hacer, por el entorno en el cual estamos, es dar algunos apuntes sobre un hecho muy paradigmático que estamos viviendo como Iglesia, que es el sínodo de la sinodalidad, que en cierta medida es poner la base de la participación o de una mayor participación en el ámbito de la vida de la Iglesia en estos momentos. Caracterización de las condiciones sociales. En segundo lugar, tipos y enfoques de la participación y ver cómo pueden ser manipulados. De alguna forma hay que hacer crítica y crítica normativa de lo que supone la participación. Y en último lugar, algunos apuntes muy sencillos sobre el hecho de la sinodalidad. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? ¿Bien por ahí? Si no, como esto es participativo. Si alguien dice no estoy de acuerdo, yo
Doy la vuelta y empiezo por otra cosa. Bueno, pues entonces, lo primero, vamos a ver el marco, un marco que llamo yo del ámbito de lo cultural. Lo segundo, las condiciones de la participación, los tipos y enfoques, algunas claves para que podamos trabajar y eso que he denominado los vientos sinodales. No sé en qué diapositiva está. Pone introducción la participación. Fuera del índice. La primera, que tiene un texto largo. Vale. Voy a leer un pequeño texto que me parece que nos puede servir de marco de lo que es la participación en el ámbito de la doctrina social. Dice, la participación es un derecho fundamental. Un derecho fundamental. Y la participación efectiva es la condición de posibilidad de la organización de una comunidad democrática. Es decir, sin participación no hay democracia. Solo con participación tampoco podemos hablar simplemente de democracia, pero no hay democracia sin participación. Yo creo que todo el entronque en la doctrina social de la Iglesia, el principio de participación tiene como dos entronques fundamentales. El principio de subsidiariedad, es decir, aquel principio que nos dice que tenemos posibilidad de intervenir por encima del estamento o la institución superior, es decir, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía como ciudadano y como ciudadana, y también como cristianos y como cristianas, y el otro entronque es el principio del bien común. La participación sirve a la finalidad del bien común siempre que esté hablando de remover las condiciones sociales, culturales y económicas para el mayor bien de todas las personas y de todas las comunidades. Bueno, esos dos entronques en los que habla la doctrina social de la Iglesia como la participación como condición de posibilidad de una sociedad democrática. Y dice, y sigo con la cita, su fundamento último está en el hecho de que las personas estamos igualmente cualificadas, quedaros con esto que va a caer en el examen, igualmente cualificadas para sin tutelas innecesarias tomar decisiones sobre la organización de la vida común. Igualmente cualificadas. Lo pongo en un ejemplo muy plástico. Mi voto, ya Cristina ha dicho todas las cosas que he estudiado, sé poco pero he estudiado mucho, vale exactamente lo mismo que el voto de una persona que no sepa leer y escribir, porque ambos estamos igualmente cualificados para organizar la comunidad. Esto en estos momentos está puesto en cuestión. Y hay autores como Brennan, que escribe Contra la democracia, que habla de que el voto tiene que ser selectivo para aquellas personas más cualificadas. O dicho en términos, esto no lo dice Brennan, pero para que no entendamos, mi voto valdría el doble que el de la persona que no sabe leer y escribir, porque yo estoy más cualificado. O incluso, para ciertas cuestiones, no habría que preguntar a las personas que no están cualificadas, sino simplemente a las cualificadas. Por ejemplo, para la política del COVID habrá que preguntar a las personas del mundo sanitario. El resto no opinamos porque no estamos cualificadas. Bueno, lo que dice el principio de participación, en lo que se fundamenta el principio de participación es que todas las personas estamos igualmente cualificadas para aportar algo para la organización de la comunidad. Y yo creo que esto es un punto central en la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco en Fratelli Tutti tiene un texto que luego leeré muy clave donde dice: la democracia sin los pobres, sin la participación real, efectiva y decisoria de los pobres, se vuelve seca. Se vuelve seca, porque los pobres, aunque sean excluidos, están igualmente cualificados para organizar la vida común. Y este aspecto es un aspecto absolutamente central. Derecho fundamental, no hay democracia sin participación, todos estamos igualmente cualificados para poner algo en esta vida de la organización, en la toma de decisiones común. Desde ahí, la cultura de la participación tiene que ver al menos con tres componentes. Tiene que ver con el imaginario, podemos poner ahí, tiene que ver con los valores,
con los valores cívicos de una sociedad, tiene que ver con las prácticas concretas, es decir, lo que hacemos, y tiene que ver también con las condiciones sistémicas o estructurales. Quiero hacer mucha mella en lo de las condiciones sociales y estructurales, porque decía Juan Jesús, decía, nosotros no vivimos de un idealismo. Bueno, yo le voy a contradecir un poco. Muchas veces vivimos en un idealismo. No es para pelearme, ¿eh? Pero decimos, no, apelemos a los valores. No, pero los valores no están por ahí, los valores están en la historia. Los valores tienen condiciones históricas que nos hacen poder historificarlos, como diría Yacuría, o simplemente apelar a ellos como un discurso. Y con esto de la participación nos ocurre que apelamos muchas veces a los valores cívicos sin las condiciones sociales para que esos valores cívicos se puedan poner en marcha. Si yo no tengo que comer, no me llames para ver cuál es la cultura de la civilidad del siglo XXI, porque mi vida está en otra cosa. Si yo no tengo un acceso posible desde unos servicios públicos de transporte adecuado, yo no podré moverme como para poder estar participando en distintos eventos. Si para mí el trabajo se está consistiendo en dar mi cuerpo y mi alma a un sistema que me exprime, pues no podré participar porque de 9 de la mañana a 9 de la noche estoy trabajando. Y estoy trabajando en 2 sitios porque no me llega con un sueldo. Es decir, las condiciones estructurales son básicas para la participación. Y muchas veces el hecho de la participación la vivimos con un cierto idealismo. Incluso muchas veces una cierta culpabilidad. Es que no participamos. ¿Pero cuándo vamos a participar? ¿Pero cómo vamos a participar? ¿Pero qué condiciones tenemos para la participación? ¿En dónde participamos? Esto, de alguna forma, no podemos olvidarnos que vivimos en un sistema, en una estructura que nos posibilita e imposibilita determinadas acciones. Y nos posibilita acciones que muchas veces van a contrapelo de la participación, a contrapelo del bien común y, sin embargo, no nos facilita aquellas acciones, aquellas prácticas que van a favor del bien común. Por tanto, evidentemente que tiene que ver con los valores, con el imaginario, con los principios, tiene que ver también con las prácticas, pero tiene que ver también con las condiciones sociales de la existencia. Y esas condiciones sociales nos permiten una mayor o una menor participación. No solo es, esto que voy a decir no es toda la verdad, pero para que nos entendamos, no solo es que los países nórdicos participen más que los países mediterráneos, es que las condiciones sociales de los países nórdicos son bastante mejores para la participación que las de los países mediterráneos. Es normal que haya una cultura, no es el único elemento, pero es normal que haya una cultura de mayor participación. ¿Por qué? Porque tienen otras condiciones para ello. Desde ahí, desde esta triple caracterización, sí me gustaría hacer 2 enfoques estadísticos. El primero de un estudio que hicimos en la Cátedra de la Cultura del Encuentro, donde básicamente no veis nada, veis barritas, ¿verdad? Pero esto para que veáis que yo trabajo y me gano el pan haciendo cuadritos de este tipo. Pues mirad, el 4% de la población española participa en alguna ONG o de voluntariado, o haciendo voluntariado. Esto no significa que toda la semana haga voluntariado. Aquí una persona que una vez al mes vaya a una ONG está. Bueno, pues eso seríamos solo el 4% de la población. Y después tenemos muchas en el 2%, en una asociación de vecinos, asociación de carácter religioso, asociación de padre y madre, asociación de mujeres. Es decir, el mapa de la participación social y cívica en España ronda entre un 2 y un 4% de la población total. Es decir, si aquí estamos 500 personas más o menos estamos, ¿no, sí, Cristina? Que soy andaluz, unas 500 personas. Bueno, pues estaríamos 20 que participamos. De los 500 que estamos aquí, participaríamos 20. Ese es el nivel de participación en el ámbito del asociacionismo. Pero si nos vamos al ámbito de lo político, excluyendo el ámbito de las votaciones, que el 40% de la población suele votar, fijaros que cuando vota el 40% de la población ya a veces estamos hasta contentos, que siempre va a votar. El 40% de la población española siempre va a votar.
suele rondar en torno al 60% en cada votación, pero solo el 40% siempre ha votado en la legislativa, estatales, autonómicas, locales o al cabildo aquí. Pero si vamos a cuestiones de movilizaciones sociales, concentraciones, recogida de firmas, prácticamente el 70% de la población no lo hace nunca. Nunca. Y el 20% lo hace alguna vez. O sea, no siempre. Si tenemos una sociedad que la estadística nos da que está bastante desmovilizada, tanto en el aspecto más formal de un asociacionismo, una participación cívica, asociaciones de vecinos, AMPAs, etcétera, etcétera, como desde una participación más de la línea de la política, la formal votaciones, la informal movimientos sociales, ciberactivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera hay síntomas muy claros de una participación escasa y una cierta desresponsabilización ciudadana de los asuntos públicos. Y esto es un elemento que nos está definiendo a las democracias representativas de los últimos años, no solo a la española, no solo a la española. Ciertamente hay una crisis profunda de la democracia representativa y en parte tiene que ver con que esa democracia no ha permitido, no ha fomentado, no ha potenciado la participación de los ciudadanos. Pero si seguimos con otro apunte estadístico, este me interesa mucho porque a ello me dedico. Ahí veis unas barritas rojas y azules. Si nos fijamos simplemente en las azules, y la azul que tenéis vosotros más en vuestra izquierda, ahí pone 25, y la que tenéis más a la derecha es el 16. Bueno, es decir, hay una participación de 10 puntos de diferencia entre vuestra mano izquierda y vuestra mano derecha. Bueno, pues vuestra mano izquierda son aquellas personas que tienen una situación social más integrada. Económicamente integrado, socialmente integrado, tienen una buena vivienda, etcétera, etcétera. Y al otro lado son las personas en exclusión severa. Es decir, los pobres, los excluidos, los descartados, también están descartados de la participación. Su voz no está en nuestras democracias, su voz no está en nuestras asociaciones, su voz no está en nuestra iglesia. Y lo repito, su voz no está en nuestra iglesia. Somos de las instituciones que tratamos, atendemos y acompañamos a más personas empobrecidas, pero no le damos la voz. Son sujetos, o mejor, por provocar, son objeto de nuestra caridad, pero no sujeto de nuestra iglesia. Muy interesante ver cuando afinamos la estadística sobre adscripción religiosa, los católicos, los que nos declaramos católicos, tenemos una posición económica muy por encima de los que se declaran evangélicos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová. Es decir, somos una religión o los cristianos, en términos generales, hay de todo, pero ya sabéis lo de la estadística, ¿no? Los españoles se comen 4 pollos de media. Oye, pues yo no como pollo, pues tu vecino se ha comido 8. Es decir, pero la media es 4, ¿vale? Bueno, pues los cristianos en España somos un cristianismo burgués, si me permitís la expresión. Y los pobres son objeto de nuestra atención y no son sujeto de nuestra participación. Y tendremos que hacernos muchas preguntas con respecto a eso, ¿no? Yo he contado 1.000.000 de veces la anécdota con una persona de etnia gitana que estábamos en Entrevía y íbamos a tener una misa por un voluntario y le dije, ¿por qué no venís a misa? ¿No? Y me dijo, no, chacho, yo a rezar voy al culto, a pedir a la parroquia. No era sujeto de la iglesia, era objeto de la atención de la iglesia. Y muy agradecido, ¿eh? O sea, no tenía una postura crítica, pero evidentemente no están en las asociaciones, no están en los partidos políticos, no están en nuestras iglesias, pero eso sí, son utilizados por todos. Incluso muchas veces también lo utilizamos desde la iglesia.
Cuando decimos cuántas cosas hacemos con los pobres para tapar otros males que tenemos. Todos, todos. Y lo estoy haciendo para provocaros, para que después haya preguntas. Acabamos utilizando a los pobres, pero no dando voz a los pobres, a los descartados. Y os acordáis que al inicio decíamos, todos estamos igual de cualificados. También los pobres. Bueno, pues en este panorama sociológico sí que me gustaría hacer una reflexión sobre 5 cuestiones, así de manera muy, muy rápida, sobre y cuáles son las condiciones en las que tenemos que participar. Fausto, la del redondelito. Vale. No veis nada, pero da la sensación, ¿verdad? Los de allí no veis nada, pero haceros la idea, porque me han dicho que en Canarias sois creativos, pues venga, pues nos damos a la creatividad. Bueno, el primer elemento, el primer condicionante, es lo que hablo de la lógica del descarte. La lógica del descarte que habla el Papa Francisco, la globalización de la indiferencia, la lógica de la expulsión que habla Saskia Sanse. De alguna forma, hay grandes poblaciones, grandes núcleos, muchas personas que han pasado no simplemente a una situación de explotación, sino a una situación de auténtica irrelevancia. Ya no, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, simplemente no son explotados, sino que son descartados. Hay población sobrante, población basura, población descartada. Claro, cuando hablamos que tenemos una sociedad donde la desigualdad avanza, donde la exclusión se intensifica, y esto es muy interesante. Habréis escuchado la última encuesta de condiciones de vida que hace el INE, la tasa relativa de pobreza en España ha bajado. Pero es muy curioso porque la tasa de privación ha subido, es decir, ha bajado la tasa relativa de pobreza, pero se ha intensificado la tasa de pobreza severa, es decir, aquellos que no pueden vivir sin privarse de elementos básicos para la vida. ¿Eso qué es lo que indica? Que hay una correlación entre la desigualdad y la exclusión o la pobreza más severa o la privación social. Claro, en condiciones de privación, en condiciones de desigualdad, en condiciones de exclusión, ¿cómo fomentar esa cultura de la participación? ¿Cómo pueden coger estas personas la voz en una sociedad que los aparta y que de alguna manera lo que le estás diciendo es que sobras? No me hace falta. Bueno, es un elemento sustancial para pensar. Vivimos en una sociedad rota, donde la brecha de la desigualdad y de la exclusión acampa, donde hay personas que nos sobran. Y de alguna forma da la siguiente, aunque después va a tener que ir para atrás, ¿vale? La lógica del descarte, fijaros, esto también cae en el examen, ¿vale? Esta lógica. Pongo ahí en el título, en cuerpo y alma, la captura total de la persona en las condiciones estructurales en las que vivimos. Porque estamos hablando en realidad de un descarte que tiene que ver con un descarte estructural. Estructuralmente tenemos un mundo roto. Esta economía mata, dice el Papa Francisco. Esta economía mata. Esta frase me encanta decirla porque en determinados contextos dice, anda, qué bruto eres. Dice, no, bruto el Papa. Esta economía mata. Es la lógica del descarte, estructural. Porque no es que apunte a unos y a otros, no, es que mata estructuralmente, es que mata al medio ambiente, es que mata a la persona, es que separa a las personas. Pero ese descarte estructural se vuelve también un descarte social. Y al final tenemos una sociedad con una desigualdad de oportunidades básicas. Desigualdades hombre-mujer, desigualdades étnicas, desigualdades etarias, desigualdades regionales, desigualdades políticas. Es decir, al final ese descarte estructural evidentemente tiene una connotación social. Y en último lugar, y me parece sumamente interesante, ese descarte se interioriza también en las personas. De alguna manera, ya no es solo que
sociológicamente digamos que haya personas descartadas, sino que esas personas descartadas se sienten internamente descartadas. Hay una interiorización del estigma que dicen los especialistas. Yo no valgo para nada. Si estamos en una sociedad de la producción y yo no produzco, no valgo, no valgo. Si estamos en una sociedad de la belleza y yo no soy guapo, no valgo. Si estamos en una sociedad de la salud y yo tengo mala salud, no valgo. Y cuando uno interioriza el no valer, acaba teniendo conductas agresivas incluso hacia él mismo. En algunos países, y empieza ya a aparecer en España, la situación de muchas personas mayores jubiladas de decir, no quiero ser una carga. No quiero ser una carga. Hay una interiorización del descarte. No trabajo y cuesto. Y encima mi familia tiene que cuidarme. Y encima soy una carga para mis hijos. Y encima, Dios mío, ¿por qué no me llevas? Una persona muy cerca de familiar, bueno, un tío mío, un religioso, vaya, con misiones católicas, decía, Sebas, yo suicidarme no, pero desear la muerte es pecado. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque no quiero ser una carga. No quiero ser una carga. Hace unos años decían que un ministro japonés le pedía a las personas mayores que se murieran por patriotismo, ¿no? Bueno, pues algo así, es decir, como hay una carga. Me parece que esto es tremendamente importante, porque las personas que sufren el descarte estructural y social difícilmente van a meterse en lógicas participativas porque ese descarte también lo tiene interiorizado. Porque el sistema nos capta en cuerpo y alma. Ya no hay solo una explotación, como podría haber clásicamente, de la fuerza productiva del trabajo. No, hay una explotación incluso de la psique del alma. El sistema nos requiere no simplemente como fuerza productiva, sino como fuerza reproductiva de una cultura que nos interioriza y nos esclaviza. Ya no hace falta ni nadie que nos vigile desde fuera, ya nos vigilamos nosotros mismos para machacarnos nosotros mismos. Y esto es un elemento fundamental en los momentos que vivimos de este capitalismo, neocapitalismo, neoliberalismo, me da igual el nombre en estos momentos que le pongamos, pero es un sistema que pide sacrificios humanos, corporales y espirituales, porque quiere al hombre y a la mujer total, para que sea sistémico. Y ese elemento, de alguna forma, nos rompe mucho en esa variedad. Fausto, para atrás, para... Mira que me fío de ti, porque no veo nada y por la cara que me pone digo, estoy en el circulito. Bueno, la segunda es la corrosión de las democracias. Podríamos hablar mucho aquí, pero me quiero parar solo en dos elementos básicos. Uno que tiene que ver con la desconfianza y otro que tiene que ver con el individualismo que mencionaba antes Juan Jesús, ¿no? Uno de los elementos que funcionalmente se ha estudiado mucho es no puede haber participación democrática, yo diría no puede haber participación sin confianza. Si yo le digo a Iñaki, oye Iñaki, ¿por qué no vas a tal asociación a hacer algo? Si yo no me fío de Iñaki, no lo mando. Como mucho podría decir, voy yo, o a veces mandaría a Iñaki y a Fátima para que lo vigile. Porque no me fío de Iñaki. Desde la desconfianza no puede surgir la participación. Si yo voy a una reunión con Juan Jesús y no me fío de él, todo lo que diga lo voy a estar mirando en qué estará buscando Juan Jesús, porque en realidad lo que ha dicho lo ha dicho porque lo que quiere se hace imposible. Si no hay confianza, no hay posibilidad de trabajo en común. Y si no hay trabajo en común, es imposible la participación. Y vivimos en una sociedad de la desconfianza. Desconfiamos del vecino, desconfiamos del migrante, desconfiamos del político, desconfiamos de los curas, desconfiamos de nuestros hijos, desconfiamos de los profesores, desconfiamos... Hay pocas cosas que aúnen una cierta confianza. Y claro, una participación sin confianza
es absolutamente imposible. Y en segundo, el individualismo. En esto el Papa Francisco, fijaros que ha dicho lo de la economía mata, lo del descarte, pero la clave fundamental para entender a Francisco es el individualismo. O sea, todos los males, entre comillas, sociales y políticos, Francisco lo pone en el individualismo. Si no hay pueblo, no hay participación. Esto no lo ha dicho Francisco así, pero yo creo que me diría, sí, eso lo he dicho yo. Si no hay pueblo, no hay posible participación política. Si solo hay individuos que cada uno lucha por sus intereses, no hay participación política. Y ese individualismo de alguna forma nos lleva a una participación de intereses y no una participación del bien común. ¿Sabéis cuándo sube la participación? Cuando vamos a decir qué hay de lo mío. Entonces vamos, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi farola? De mi farola, no de las farolas. ¿Qué hay de mi farola? ¿Qué pasa en el colegio de mi hijo? ¿Qué pasa en mi puesto de trabajo? Lo que pasa en el puesto de trabajo de al lado da igual, porque eso no me afecta. Pero todo aquello que sea lo mío, eso es clave. Y ahí sí nos movilizamos. Y nos movilizamos de forma muy interesada, muy emotiva y muy puntual, pero nos movilizamos. Bueno, pues desde esas dos claves, desde la desconfianza y el individualismo, es muy difícil plantear la participación. En tercer lugar, el tema del debilitamiento institucional. Esto sociológicamente muy interesante ver cuando le preguntamos a la gente joven en qué instituciones creen. ¿Saben qué instituciones creen los jóvenes? A ver, venga alguien aquí de primera fila, examen. A ver, tú que eres joven. Ay, Dios, qué malo es ser joven, ¿eh? Qué malo es ser joven. En la familia. El top de la institución valorada por los jóvenes es la familia. Y después te dicen, pero yo no voy a formar una familia. Eso es curioso. O sea, creen firmemente en la institución familiar, pero después te dicen, pero yo no voy a formar una familia. Que es curioso, pero ahí está. Y el segundo nivel institucional que creen son la policía, la Guardia Civil y el ejército. Las fuerzas de seguridad del Estado y el ejército. Ante un contexto de incertidumbre, buscamos autoridad. Autoridad. Cuando yo era joven, ni era la familia ni era el ejército lo que más creíamos. Es curioso. ¿Y qué es lo que está muy por debajo? Los políticos, las multinacionales y la Iglesia. Bueno, en un contexto donde la gente no cree en las instituciones, no tiene confianza en las instituciones políticas, y las instituciones en las que cree democráticamente son las que otorgan seguridad, el elemento de la participación para la transformación es muy compleja. Y de ahí sí que vivimos cómo se está criminalizando muchas formas de participación. Cómo se están utilizando formas de movilización social como formas de criminalización continua. Es normal, porque no creemos en las instituciones más que en aquellas que otorgan seguridad. Pues muy difícil. Si no tenemos instituciones participativas para dar cauce a nuestra participación, que participemos, porque sin algún nivel de institucionalización de la participación es imposible la participación. La participación individual no existe. Existe la participación con alguna mediación institucional, formal o informal, pero alguna participación institucional. Esto no hace, en cuarto lugar, la aparición del precariado político. Guy Standing habló del precariado social, ¿no? Aquellas personas que quedaban de alguna forma muy precarizadas en lo social, y ya se empieza a hablar del precariado político, que son todas aquellas personas que quedan al margen de los cauces políticos habituales y que son una fuente para todos aquellos partidos más autoritarios que tire la red en esos ámbitos del apartado político para poder cazar personas con poca conciencia y con mucha capacidad, con mucha necesidad de supervivencia. Cuando apartamos
y precarizamos, al final estamos también facilitando la utilización, eso es lo que clásicamente se llama el populismo, de aquellas personas que están al margen de los canales habituales. Por eso es tan importante la participación, porque la participación te activa como agente en un contexto y no te desactiva como agente para que otros utilicen tu desactivación. Y yo creo que en el panorama político nos estamos encontrando ya con muchas personas al margen de ese potencial de agencia política para ser cooptado desde ese ámbito. Y por último, tenemos el tema de la digitalización del mundo, que no me voy a enrollar, pero de alguna forma me gustaría decir, de forma muy breve, y esto habría que explicarlo mucho más. Al final, el mundo digital no nos ha traído mayor participación colectiva, sino nos ha apoyado una mayor interacción individual junto con otros. Y además ha potenciado mucho más la polarización, porque en el mundo digital no hay discurso, hay me gusta, no me gusta. Y cuando nos movemos por me gusta, no me gusta, no hay lugar para la palabra política, que en definitiva es la participación. Es decir, el contexto en el que nos movemos hace muy compleja la participación. Para participar tenemos que hacer mucho trabajo, porque en definitiva participar no es más que tomar parte y formar parte de algo. Cuando uno se siente que forma parte de algo, es capaz de tomar parte en ese algo. Es decir, que la participación tiene que ver con la identificación con una causa, con una organización, con una movilización, formo parte de, y con el hecho de tomar parte, tengo poder decisorio en, mayor o menor, pero yo tomo parte de ese movimiento, algo puedo decir. Esos dos elementos son los claves en la cultura de la participación. ¿De qué formo parte? Y de las cosas que formo parte, tomo parte. Si lo aplicáramos a la Iglesia, hay muchas personas que formamos parte de la Iglesia, pero ¿tomamos parte en la Iglesia? ¿Nos ha preguntado alguien algo sobre la Iglesia? ¿Hemos tenido derecho a la palabra dentro de la Iglesia? Porque puedo formar parte, pero no tomar parte. Y esos dos elementos son fundamentales. El que yo tenga una identificación con la institución, con la causa, con los valores, con el grupo humano en el cual estoy, pero también que tomo parte en ese grupo, organización, institución en la que estoy. Desde ahí, la participación se nos abre de forma muy, muy amplia. Hay participación política, hay participación social, hay participación comunitaria, hay participación económica, y tenemos que valorar cada hecho de la participación según la cultura de esas instituciones en las que participemos. Pongo un ejemplo. La participación social en asociaciones de vecinos es participación y participación efectiva, y la participación como político en activo es una participación política. Ambas son participación. Pero es verdad que las formas, las maneras y los imaginarios de la participación son diversos. O la participación comunitaria en el barrio, pues distinta que a la participación más formal en una asociación cultural de no sé qué estamento o institución. Son participación, pero tiene algunas claves que son distintas. Cuando hacemos un totum revolutum de la participación y todo lo ponemos bajo la misma capa, entonces cuando podemos llegar a confundirnos de muchas maneras. Y quiero hacer especial mención a algo que últimamente tenemos muy olvidado y algo que ha sido muy querido en la doctrina social de la Iglesia, que es la participación en el ámbito de lo económico. Desde el principio de la doctrina social de la Iglesia hubo un llamamiento a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, sin dejar las empresas de ser empresas privadas. O sea, no simplemente en el mundo del cooperativismo, sino también en el mundo de la empresa, digamos, convencional. La doctrina social de la Iglesia siempre ha apelado a una especial participación de los trabajadores en el ámbito de la gestión empresarial. Eso está absolutamente apartado en estos momentos.
¿Mm? Y de alguna manera es muy difícil hablar de una empresa con responsabilidad social cuando en la gestión de esa empresa no está de alguna manera la voz de los trabajadores, no simplemente como reclamación de una mano de obra externa a la empresa, sino como alguien que participa también en la empresa con su fuerza productiva. ¿Mm? Si formo parte de, deberé tomar parte de. Eso no significa que los trabajadores sean los directores generales. Hay muchas formas de graduación de la participación. ¿Mm? Pero sí que es verdad que tenemos que ir viendo cómo fomentar la participación en todos los ámbitos de la vida. Porque a veces, cuando hablamos de participación, hablamos simplemente de participación política. Y la participación es muy amplia. La participación en el barrio, la participación en asociaciones, la participación política y la participación también económica. Y nosotros pondríamos también la participación en el ámbito eclesial, que es la última parte que voy a hablar del sínodo, ¿no? Y yo creo que no hay una cultura de la participación si la participación no está atravesada en todos los órdenes de nuestra vida. Porque no somos o no deberíamos ser, o no es una cultura completa el ser tremendamente dictador en el ámbito empresarial y ser tremendamente participativo en el ámbito asociativo. Hay algo ahí que discrepa. Porque lo realmente llamativo es que, según distintas formas y maneras, la cultura de la participación atraviese toda nuestra vida. A eso podemos llamar cultura de la participación, que significa que yo reconozco en el otro y en los otros la capacidad de enseñarme y de guiarnos conjuntamente en un proyecto colectivo de sociedad. Desde esa caracterización de los tipos de participación, no me voy a parar en ellos, pero podríamos hablar de participación de muy distintos órdenes, ¿vale? En una primera caracterización de enfoque hablan algunos autores de una participación de mantenimiento, que lo que se trata es de reproducir lo mismo que hay, de gestión, que tiene un enfoque más paliativo, reivindicativa, anticipatoria. Otros autores lo hablan por niveles o escalas y hablan de nivel informativo, consultivo, decisorio, global. Fijaros que de alguna manera lo que simplemente nombrando los quiero poner encima de la mesa es que la participación, como dicen muchos autores, y voy a leer dos textos que a mí me iluminan mucho, cuando tomamos la participación en un sentido genérico, global y general, ¿qué es lo que nos pasa? Dice Jordi Ruano, la participación se convierte en un concepto mágico, un concepto atrapatodo, portavoz de efectos de legitimación. La participación se configura como un valor en sí mismo, que se impone sin discusión posible, que agrupa prácticas heterogéneas, que persiguen objetivos extraordinariamente diversos, gerenciales, sociales, políticos. Su fuerza reside precisamente en su ambigüedad, lo que le confiere una dimensión mítica. La participación es el remedio milagroso, susceptible de reparar todos los déficits democráticos y llega al rescate de la democracia representativa. Es decir, cuando hablamos de aquí lo que falta es participación, como cuando decimos a esta ensalada le falta sal, al final lo que estamos es construyendo un mito que generaliza cuando en realidad hay distintos órdenes participativos dependiendo en qué ámbito estemos. El ejemplo que siempre se pone. Yo no he votado con mis hijos habitualmente en casa las decisiones más importantes, porque en casa no funcionamos asambleariamente. Otra cuestión es que esa cultura participativa también te lleve a escuchar a tus hijos y a tomarlos en cuenta. Pero yo no he votado nunca, bueno, macarrones o arroz, vale, eso se puede votar, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque hay una institución donde la participación tiene unos canales y una cultura diversa. Igual que en un mundo, por ejemplo, en el mundo de las emergencias, no se reúne el equipo médico sanitario y dice, a ver, votemos si atendemos primero al que se le ha chafado la pierna o al que se le ha chafado la cabeza. No, se interviene. Y se interviene lo más rápido posible. Eso no significa que no haya momentos donde como grupo tengamos que reflexionar en común.
Pero cuando cogemos la globalidad, hacemos un mitema, dicen otros autores, es decir, un conjunto de mitos que unifican distintas realidades cuando al final hacemos un concepto genérico que atrapa todo, como decía antes Ruano, pero no define absolutamente nada. Desde esta crítica sí que me parece fundamental, y para ir terminando esta parte, las claves un poco de la participación. Yo creo que la participación la tenemos que configurar, y aquí ya empiezo a hablar desde Iglesia, desde 4 claves fundamentales. La primera es la clave de comprensión o la clave de desvelar la realidad. La participación sirve para desvelar lo que en la realidad ocurre, para hacer crítica de la realidad que nos oprime, para desvelar, quitar el velo de la ignorancia sobre los procesos sociales que expulsan y descartan a millones de seres humanos. En segundo lugar, hay una clave antropológica. Decía Benedicto XVI que la cuestión clave o la cuestión social en el siglo XXI es la cuestión antropológica. ¿Qué entendemos por persona? ¿Realmente no hemos creído, después de la pandemia, que las personas somos seres relacionales e interdependientes? ¿O ya no lo hemos creído? ¿O volvemos a decir que ya somos otra vez independientes y que somos absolutamente solitarios? Bueno, pues la antropología de la doctrina social de la Iglesia habla en clave relacional y de interdependencia. Lo que a ti te ocurre, a mí me ocurre. Porque tu vida depende de mi vida. Y porque de tus prácticas depende también de mi vida. Y de tu consumo depende mi porvenir. Y esa clave antropológica es fundamental. En tiempos líquidos necesitamos personas sólidas. Y esa solidez de lo relacional y de la interdependencia. No olvidar la clave de transformación, tercera clave. En realidad participamos para transformar. No participamos para mantener, sino para hacer un mundo más justo. Participamos para construir el bien común. Participamos para anticipar el reino de Dios en el mundo. Y eso solo es posible desde una clave mistagógica, desde una clave espiritual. Creo que como nunca podemos decir aquello de Thomas Merton, de que el mundo solo se salvará desde una revolución espiritual, desde esa fortaleza que abre el espíritu, desde esa clave que nos decía Metz de una mística de ojos abiertos, pero mística, no simplemente de ojos abiertos. Mística, ese ver que tanto bien nos ha hecho para luego juzgar y actuar, bueno, pues ese ver también se vuelve místico. Ese ver ya no es simplemente un análisis objetivo de las condiciones sociales de la existencia, sino que es un ver con las gafas de Dios, o como decía también Benedicto XVI, el cristiano es un corazón que ve, esa mística de ojos abiertos. Y en ese contexto estamos desarrollando el sínodo y solo 4 ideas para reflexionar. Mirar, y más que pensadas son vividas, ¿vale? Esto casi es más biográfico que reflexivo. El sínodo se está moviendo entre la esperanza y el miedo. Entre la esperanza y el miedo. Y como Iglesia estamos reaccionando como esperanza y como miedo. Y cuando surge esta dialéctica entre miedo y esperanza, igual que pasa en la política, en la Iglesia surge la polarización. La polarización no está fuera de nosotros, la polarización está con nosotros, como cristiano y cristiana en la Iglesia que peregrina en Canarias. Y eso da un contenido a la participación donde muchas veces la participación está puesto bajo sospecha. A ver qué hablan, a ver qué deciden, a ver si nos cargamos la Iglesia, a ver las herejías, el cristianismo no puede, el Papa no puede cambiar. Creo que yo diría que nunca en la historia moderna de la Iglesia la polarización se ha metido, incluso hay muchas personas que empiezan a hablar casi de una cultura precismática dentro de la Iglesia. Y ahí se está dando el sínodo.
Y la participación desde el miedo se corroe y se paraliza. En segundo lugar, creo que lo estamos viviendo entre las expectativas y los aprendizajes. Hay un elemento que es fundamental. ¿Sabéis cómo se aprende a participar? Participando. No hay otra forma. Podéis venir a muchas charlas de un tipo que sabe mucho, Sebastián Moral, que sabe más del mundo. Da igual que vengáis a todas las charlas, porque a participar se aprende participando. Y en la iglesia no hemos participado. Entonces, no hemos metido en una movida no aprendida. Y entonces, bueno, pues tenemos muchas expectativas, pero es que somos alumnos suspensos en términos generales en la Iglesia, y vemos que el proceso sinodal muchas veces han sido las conclusiones de los de siempre, escritos por los de siempre y leídos por los de siempre. Los que hubieran leído, escrito y dicho lo mismo si no hubiera habido sínodo. Y eso pues da que el nivel de participación está siendo un nivel de participación con una densidad escasa. En tercer lugar, creo que es un sínodo donde mucha gente está pidiendo la acción, y creo que es un sínodo, o si me decís a mí, ¿con qué palabra definirías el sínodo? Yo diría, escucha. De alguna manera yo creo que este sínodo no es un sínodo de la participación, es un sínodo de la escucha, que ya un nivel de participación, pero creo que van a salir pocas cosas concretas del sínodo, sino que más bien va a ser un aprendizaje de escucha de distintos elementos que hay en la Iglesia y distintas preocupaciones que hay en la Iglesia. Y el elemento de escucha transido en toda la Iglesia es un elemento revolucionario. Revolucionario. Si en la Iglesia nos ponemos a escuchar al mundo, si en la Iglesia nos ponemos a escucharnos a nosotros mismos, si en la Iglesia escuchamos a las mujeres, si en la Iglesia escuchamos a los descartados y excluidos, si en la Iglesia se escucha a los laicos y a las laicas, eso es revolucionario dentro de la Iglesia. Y en último lugar, yo creo que se está desarrollando entre una densidad importante del espíritu, de presencia del espíritu, desde un rumor continuo del espíritu, pero también desde luchas de poder, por desgracia. En el sínodo se han puesto encima de muchas mesas, más que a la escucha del espíritu, el discernimiento en terminología ignaciana, se ha puesto mucho más las luchas de poder, que también la participación se pierde desde las luchas de poder, ¿no? Desde ahí sí que creo que vivimos en un momento de esperanza contenida. Pero el sínodo realmente a lo que nos tiene que llevar es a que la Iglesia, más que se transforme, tenga en su misión transformar al mundo. Porque la Iglesia solo se transforma si mira hacia afuera y si escucha el clamor del pueblo. Ahí es cuando el Dios baja y cuando la Iglesia baja, cuando realmente la Iglesia se transforma. Siempre que nos hacemos autorreferenciales, como decía el Papa, acabamos hablando los mismos de lo mismo, de las mismas cosas. Solo cuando la Iglesia escucha el clamor del pueblo se transforma desde dentro, desde fuera, desde el interior y desde el arriba. Muchas gracias. No, vale, vale. No. No lo voy a decir. Bueno, pues como decía antes, ya lo han visto, la puerta está abierta para este nuevo curso, ¿no? Yo creo que Sebastián nos ha suscitado muchos interrogantes, nos ha planteado muchas cosas a reflexionar y profundizar, y muchas de ellas las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Yo le comentaba ahora, así por lo bajo, a Sebastián, que nosotros en esta sesión no solemos hacer preguntas, más que nada por el tiempo, porque siempre intentamos terminar a las 9 de la noche, o sea, hora y media, en todas las sesiones. Y claro, en esta siempre nos alargamos un poquito más al principio, también hacemos la presentación del programa, pero que sepas que no es por participación, porque si ahora abrimos, que tampoco no, no es ningún problema, si estamos un poquito más, no lo sé, pero vamos, que seguro que hay muchísimas cosas
que preguntar y que profundizar y reflexionar, como decía antes, ¿no? No obstante, si les parece, vamos a seguir con lo que teníamos previsto, que es la presentación del programa. Yo estaba pensando, mientras te escuchaba, Sebastián, volverte a captar para otra sesión que a lo mejor ya se puede hacer online, telemática, simplemente para cuestiones que nos han quedado ahí, ¿no? Para tener más un diálogo. Este año hemos innovado, ya lo dirá Isabel, con un taller, pues a lo mejor tener no una sesión de exponer y luego dialogar, sino directamente, por ejemplo, ya entrar a dialogar con Sebastián. Yo sé que es una persona muy, muy ocupada, pero bueno, podemos ir hablándolo en algún momento y tener eso, telemáticamente diálogo, ¿no? Porque yo creo que también es importante el profundizar en distintos... También, Cristina, podemos ver, digo, un fin de semana, que el viernes sea el coloquio, me vengo con mi mujer el fin de semana, bueno, podemos... Pues mira, eso está mucho mejor. Eso es muy buena idea, pues sí, lo hablamos. Pues bueno, le voy a dar paso a Isabel. Isabel Pérez también bueno, ha sido durante muchos años y sigue siendo impulsora de la escuela, pues junto con su esposo Pepe Suárez, pues también coordinadores, ¿no? de la escuela. Y ella nos va a presentar el programa. Sí, y todo esto si no te sientas aquí. Siéntate aquí. ¿Cómo que no? Sí. Buenas tardes. Dos cositas previas. Una, hay personas que han venido nuevas esta tarde. Bienvenidos a todos y a todas, ya lo dijo Cristina antes. Pero sí les vamos a pasar una hojita que tienen aquí, Cristina tiene preparada, para que nos dejen su nombre, teléfono y correo para poder estar en comunicación. Si además de eso piensan continuar participando en la vida de la escuela, ojalá serán bienvenidos y bienvenidas. Además, pues lo ponen, piensas continuar en la escuela, pues digan que sí o que no. Pero sí quedarnos con la dirección para actividades de este tipo que podamos invitarlos, ¿sí? Segundo, todo lo que se hace en la escuela se sube a un blog que tiene la escuela, cuya dirección tienen todos ustedes en el programa. Entonces, no tengan nunca apuro de apuntar, de anotar, de perder, de correr, porque todo está en el blog, donde ustedes lo pueden ver tranquilamente en sus casas, parar donde quieran y reflexionar lo que deseen. Toda la vida de la escuela, desde hace bastantes años, está recogida en el blog, cuya dirección, insisto, tienen ustedes en la parte de atrás del programa. Como casi todos y casi todas tienen el programa en la mano que se entregó a la entrada, pues yo voy a ser muy rapidita en este comentario porque sería bastante pesado por mi parte ir repitiendo días, horas y ponentes, ¿no? Cuando ustedes lo tienen ahí escrito y cómodo de leer. Sí me gustaría empezar diciendo que el programa parte de una idea previa que se viene asumiendo desde hace muchos años. La escuela tiene ya más de 20 años, lo decía antes, lo indicaba antes Juan Jesús, y que es todo lo que es humano nos interesa. Todo lo que es humano tiene que ver con nosotros, decía Pablo VI. En ese sentido, el programa debe ir recogiéndolo año tras año. La escuela va a funcionar todos los meses, el último martes de cada mes, prácticamente coinciden todos, y de momento seguimos con una vez al mes, como iniciamos en la época del COVID y que ha funcionado. Eso quiere decir que en el intermedio, en otros momentos del mes, se puede poner algún taller, se puede poner algún debate, se puede poner algún diálogo, y eso nos da holgura para ir adaptándonos a las circunstancias y a cada momento. Teniendo en cuenta esto, pues el número de temas, diríamos, oficiales se reduce a de aquí a junio. Entonces yo diría enero, febrero, marzo y no diré el día porque no hace falta. Tengamos en cuenta para qué un programa. El programa tiene una finalidad clara y es ayudarnos a que vivamos cada día empapados en el nudo de la tormenta humana, pero
descubriendo las injusticias, desenmascarándolas, colaborando en la organización de estructuras más justas y tendiendo y caminando hacia la transformación social de una vida más humana, más respetuosa con las personas, más respetuosa, no tengo que repetirlo porque Sebas lo ha dicho maravillosamente y está bastante puntualizado. Después se lo oyen en el blog, lo reflexionamos todos y miren qué bonito nos va a quedar, ¿eh? Bien, en ese sentido, el programa se ha dividido, lo tenemos clasificado, organizado en 4 bloques. El primer bloque, ustedes lo pueden ir siguiendo si tienen el programa delante, vamos a dedicarlos a los aspectos políticos sociales. Esta de hoy abre la puerta a esos aspectos políticos sociales que queremos andar este curso, por donde queremos andar este curso. En segundo lugar, vamos a trabajar en noviembre las políticas sociales centradas en las personas empobrecidas. En diciembre vamos a dedicarle una mirada detenida a esta ciudad nuestra, a Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro referente siempre es ver el mundo y ver Canarias, porque es aquí donde se realiza nuestro compromiso en el día a día. No tenemos que flotar, tenemos que poner siempre los pies en el suelo. Y en ese sentido vamos a contar con una reflexión sobre Las Palmas de Gran Canaria hacia un modelo de ciudad saludable. Lo de sostenible no solo, saludable. En el segundo bloque solo hay un tema previsto que nos lo va a dar. Hay gente que yo podría decir fulano, mengano, porque estamos aquí muchos de los que vamos a participar en este temario, ¿no? El segundo bloque lo ocupa un tema muy importante en este momento, que es una reflexión sobre los aspectos éticos de la ciencia. Algo importante a reflexionar. Algo que así parece como muy grave, muy grande, pero que estoy segura de que la persona que lo va a impartir, en este caso Jesús, lo va a hacer sencillo y bastante al alcance de todos los que no somos filósofos ni somos científicos, pero queremos saber, queremos reflexionar. El tercer bloque, la importancia del diálogo y la amistad social. Es un bloque que se inició el año pasado, que ya hemos arrancado con él cuando empezamos a trabajar sobre la Fratelli Tutti. En febrero vamos a trabajarlo sobre el tema siguiente, de la polarización social a la democracia autogestionaria. En marzo, el racismo como síntoma. Yo no soy racista, pero es una frase que oímos constantemente y que tenemos que reflexionar bastante por ahí. El racismo como síntoma, genealogía de la diferencia en la construcción de la idea de nación en España. En mayo vamos a tener un taller sobre lenguaje. Vamos a intentarlo hacer bastante práctico, con las limitaciones que nos da a veces el Zoom, pero intentar trabajar el taller sobre el lenguaje como medio de comunicación, el tú, el yo, el nosotros y muchas cosas más que se derivan de eso. El último bloque son aspectos laborales y económicos. En abril, trabajo digno y salud laboral, un grave problema que crece cada día, el problema de la salud laboral, no solo física, sino psíquica, un derecho fundamental, ganar el pan y cuidar la vida. En mayo trataremos el tema del capitalismo actual y alternativas, límites y alternativas. ¿Es lo único que existe el capitalismo? ¿Podemos? ¿Se están intentando otras cosas, aunque sean minoritarias? ¿Tiene alternativas el capitalismo liberal? Hay que ponerlas en práctica, preguntas que nos iremos contestando poco a poco. Y todo el curso termina con algo que ha sido ya un clásico en la escuela, que es la parte que llamamos salir a las periferias. Y en salir a las periferias, siempre de acuerdo con el tema que se haya trabajado. Ese curso invitamos a personas y colectivos que en la práctica están intentando ya vivir, hacer
no solo proyectar, sino realizar en la práctica alguna de estas cuestiones que hemos trabajado a lo largo del curso. Entonces, ese encuentro suele ser con personas que están ya directamente comprometidas en un barrio, en una asociación, en un colegio, en una actividad X. Ha sido bueno, en el tema de la migrante, en el tema de los migrantes subsaharianos, en fin, hay todo, ustedes se recorren el blog y van a encontrar una variedad de nombres enorme de temas porque venimos tratándolo desde hace muchos años. Este encuentro es muy hermoso. El año pasado tuvimos colectivos vecinales, fue precioso, de verdad, porque nos lleva a la realidad desde la experiencia, puesto que es con personas que están trabajándolo, viviéndolo y nos comunican su vida, su experiencia, sus límites y sus éxitos también. Y ese es el curso que vamos a trabajar una vez al mes, coincide con el último martes de cada mes, posibilidad de que montemos algunas actividades que ustedes quieran a lo largo del curso para ocupar alguna semana suelta que haya por ahí perdida durante el mes y a currárnoslo, no hay más. Es lo que tenemos que hacer y a ponernos en marcha y a caminar. Saber que estamos en la ilusión de hacerlo bien, que estamos todos comprometidos en lo mismo y que la escuela tiene un servicio que prestar a la sociedad y a la iglesia y en hecho seguimos caminando. Si hay alguna, sí, vamos pasando. Bueno, a ver. Sí. Y las personas que quieran Sí. y si no, también la escuela tiene. Sí. Muchas gracias, Isabel. Hay otro y ahora lo vamos repartiendo. Quienes hayan entrado en la página del ISTIC, el boli. Digo que quienes hayan entrado en la página del ISTIC, en el apartado de estudio, tienen también el enlace para hacer la matrícula a la escuela, ¿vale? Lo tienen allí también. Hay mucha gente que se está matriculando online, o sea que si hoy o saben después cuando llegan, se lo comentan a alguna otra persona y dice, y yo no me apunté, no pasa nada, entran en la página del ISTIC, buscan en estudios la escuela y allí pueden fácilmente matricularse, vamos, que sin problema. Bueno, pues ya vamos llegando al final de este acto. Siempre es diferente y es también entrañable por eso, porque no solo es el reencuentro con personas que llevan en la escuela participando durante tiempo, sino también por la incorporación de mucha gente nueva. Bueno, pues queda simplemente el agradecer, ¿no? Agradecerles sobre todo a ustedes, a todas las personas que están aquí y a las que nos han seguido vía telemática, que hay, tengo que decirlo también, mucha gente de la península que se ha conectado, de Málaga unos cuantos, no sé por qué, de Málaga, de Santa, bueno, no sé, no voy a decir de Málaga si lo digo porque, bueno, por deferencia, pero vamos, que hay mucha gente de la península y de otras islas, de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura, también se estaba conectando. O sea que, bueno, pues el COVID también nos ha dejado esto, que nos podemos conectar telemáticamente y un servicio que presta a nuestra diócesis, pues puede también ayudar pues a hacer más iglesia, más comunidad, ¿no? Bueno, pues eso, agradecerle porque sin ustedes esto no tiene sentido. Esto es la escuela, ustedes. Si no, pues apaga la luz y vámonos, como decimos en nuestra tierra, ¿vale? Lo importante somos ustedes, bueno, somos nosotros, yo también me incluyo, somos todos y todas, ¿no? Después agradecerle, por supuesto, bueno, a nuestro director por el apoyo que siempre tenemos y, por supuesto, a Sebastián Mora porque abrió la puerta a lo grande, no hizo así, sino hizo ¡puah! Le dio un buen portazo para comenzar este curso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
Bueno, y luego a los medios de comunicación diocesanos, porque la verdad es que se vuelcan con la difusión de la escuela. Antes estaba Raúl y ya veo que sí, se fue. Estuvo grabándolo, ¿no? Entonces, bueno, ya yo especialmente y personalmente le daremos las gracias también, ¿no? Sí, también al Centro Loyola, porque ha hecho también una excelente difusión. La verdad es que sí, que yo creo que la escuela, no sé si está mal o bien decirlo, pero yo creo que es querida, ¿no? Y eso se nota y la verdad es que se agradece muchísimo. Darle las gracias también a la OAC, porque nos sigue prestando el Zoom para poder hacer todas las conexiones. Sigue también, sí, ya llevan, desde que empezamos con el COVID, pues nos ha dejado el Zoom. Nos hace también difusión a través de Noticias Obreras, del formato digital. Hoy mismo salió publicado una entrevista que te hizo Antonio, ¿no? Entonces también es, bueno, pues se agradece enormemente. Y bueno, a Fausto, porque Fausto que está ahí, que apenas lo vemos, bueno, yo sí lo veo, pero ellos seguro que no lo ven. La verdad es que hace un trabajo de hormiguita, de ir ahí grabando, conectando, cada vez tiene más cables, pero cables para mejorar todo lo que hacemos en el aspecto técnico. Ah, sí. Por supuesto, al Aula Manuel Alemán, que siempre nos apoya y además este año tenemos 2 ponentes. Siempre colabora y también este año vamos a tener una de las sesiones con Pastoral del Trabajo, que también o Pastoral Obrera, ¿no? Que hay que agradecerle. Y bueno, pues también, yo no sé dónde está Jaime, pero ya nuestra gratitud enorme a Jaime porque es un trabajador incansable de esta casa, bueno, y al resto de trabajadores, pero especialmente me permiten pues agradecer a Jaime porque, bueno, siempre está dispuesto a colaborar con la escuela. Bueno, ya está, ¿no? Nosotros queríamos terminar con una canción o con 2. Yo no sé, Guillermo, me vas a perdonar por la hora. Vamos a hacer un pequeño intento de hacer la otra, ¿te parece? La de Somos Más. Juntos somos más. Si te la tarareo, si tú lo puedes poner. Vale. Pues esta es la canción, yo supongo que ya todo el mundo la habrá cantado, la sabe, porque la letra no está, pero todo el mundo la sabe. Yo creo que es bueno porque eso también nos hace sentir comunidad, nos hace sentir iglesia, ¿no? Con nuestra iglesia diocesana. Entonces vamos a terminar cantándola y lo vamos a grabar también. Y luego, al terminar, tenemos un pequeño brindis. Saben que Pepe Suárez, nuestro querido Pepe Suárez, pues siempre tenía que la primera y la última de las sesiones de la escuela, le gustaba terminar si lo inauguró con María Jesús, con un pequeño brindis. Bueno, pues ahí tenemos un pequeño brindis a lo mejor ahí sí te vamos a preguntar más de tú a tú, seguro. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, les esperamos la próxima, que será Fátima que está por aquí hoy, estará el próximo día como ponente, ¿vale? Pues nada, un fuerte abrazo y la canción. ¿Se oye la guitarra? Sí, sí. Y después cantamos. Esto es una canción que con 23, 24 años me encantaba cantarla. Y cuando Cristina me dijo de meter 2 canciones, digo, voy a meter esta segunda. Seguro que la recuerdo. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir. La montaña ya está aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños
¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también si lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo esto me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Una vez más, te agradezco, Señor, por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor.